Hermano, Dios nos siga bendiciendo. Vamos a darle gracias al Señor por lo bueno que es, porque nos cubre bajo sus alas de esta terrible pandemia. Van más de 140,000 muertos ya y siguen los contagios y siguen incrementándose las muertes. Dios es bueno con nosotros y debemos tener un corazón agradecido a nuestro Señor por guardarnos a cada uno de nosotros. Si no nos ha guardado, es que hemos descuidado nosotros esa protección que debemos de tener a nuestro cuerpo. Vamos a agradecerle a Dios y a pedirle que abra nuestro entendimiento para poder entender la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te damos las gracias, Señor, por bendecirnos sobremanera, ya que hasta este momento has cuidado de nosotros, nos has cubierto con tus alas, Señor, nos has dado un día más de vida, con todo lo que conlleva este día, Señor. Nos has bendecido con los alimentos, con el cobijo, Señor, con la vestimenta. Y solo nos queda, Señor, darte la honra y la gloria a ti en esta hora. Te pedimos también, Señor, bendigas tu palabra para ser bendecido nosotros. Estamos por terminar este tema que es corriendo con los gigantes de la fe. Y vamos a ver hoy, Señor, a ese gran gigante que es tu Hijo Jesucristo. Bendícenos, comprendamos la palabra y podamos ponerla por práctica. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y así como les decía, vamos a ver el último tema de corriendo con los gigantes de la fe. Hay muchos gigantes de la fe, hermano. Yo quise dar estos 7 porque es el número perfecto de Dios. Y vayamos al texto base, en Hebreos 12:1 y Hebreos 12:2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Corriendo con los gigantes de la fe, hoy nos toca el 7º, les decía yo, el 7º gigante, el cual es el personaje central, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, o sea, de las Escrituras. Vimos anteriormente 6 personajes bíblicos. El primero fue el rey David, que nos decía, cuando presentes situaciones difíciles, conéctate con Dios. Después vimos a Noé, que nos decía, una persona puede marcar la diferencia, y dio el ejemplo de él mismo, cómo marcó la diferencia de ser destruida toda la humanidad a ser preservada. En obediencia, en fe, él actuó y él marcó la diferencia. La reina Esther nos dijo, Dios tiene un lugar para ti, una posición que quizás no esperemos, pero quiere Dios que la cumplamos como instrumento de él. Moisés nos dijo, vivan en la zona de la fe, salgan de su zona de confort. Dios nos va a llamar para ser instrumentos de él. José nos dice, no se den por vencidos con sus sueños. Si Dios les ha dado un sueño, él lo va a respaldar. Y él lo va a hacer. Abraham nos dice, Dios siempre hace bien las cosas, a corto o a largo plazo. Dios siempre hace bien las cosas. Y hoy vemos a ese 7º personaje. Él siempre ha estado con nosotros, todos los días de nuestra vida. Él es el que vive en nosotros.
Él es la razón de todas las cosas, por Él fueron creadas todas las cosas. Y la palabra de Dios dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsiste. Y Él nos empieza a decir, a pesar de todo, nunca desistas. Tener persistencia. Tengamos firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Veamos algunos sinónimos de esta palabra. Perseverancia, insistencia, firmeza, fijación, duración, permanencia, perduración. A pesar de las circunstancias difíciles, hay que seguir hacia adelante. Y Él nos dice, Él nos recuerda, recuerdo que yo viví toda mi vida desde el nacimiento hasta la muerte en este mundo en una terrible oposición. Nací en un ambiente de muerte y aún así nunca desistí. Yo siempre seguí adelante. Es lo que nos dice el Señor. 3 consejos de Jesús muy puntuales para terminar nosotros la carrera. Así como han sido todos los consejos que nos han dado los personajes bíblicos citados anteriormente. Número 1. Cuando sientas o pienses desistir, dice el Señor, sigue mi ejemplo. En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sabemos que Jesucristo nació en tiempos del rey Herodes, ¿sí? Que él lo quería matar. Veamos lo que dice Mateo 2, versículo 13 al 15. Mateo 2, del versículo 13 al 15. Después de que partieron ellos, se refieren a los reyes o a los magos. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. No podemos dejar de luchar si tenemos puestos los ojos en el Señor Jesucristo. No puestos en una iglesia, no puesto en uno o en varios hermanos, porque nos va a traer conflictos, ya que somos de diferentes caracteres cada uno de nosotros. Muchas veces al inicio, cuando vamos empezando en la palabra de Dios, tenemos fricciones con los hermanos. ¿Y qué es lo que hacemos? Desistimos. Dejamos de asistir a la iglesia, nos vamos a otro lugar, pasan varios meses y hasta que el Señor nos vuelve a perdonar, a llamar a su presencia, comprendemos que estamos en muchos errores. Entonces no es una iglesia, porque a veces buscamos la iglesia perfecta y no existe. Tenemos que aprender nosotros de las situaciones diarias de nuestra vida, de esas pruebas, porque de ahí tendremos bendición o tendremos la vara de Dios. Recuerde esto. Para Jesús lo más importante, hermano, es cómo terminamos la carrera. Claro que también es importante, cómo la iniciamos. Sabemos que para iniciarla debemos escudriñar la palabra, escuchar la palabra. Dice la palabra que debemos tomar primero la leche espiritual y después el alimento sólido para que nos dé
adquiriendo más madurez. Jesucristo ha estado todos los días de nuestra vida, aconsejándonos, guiándonos, siendo luz para que no tropecemos. Y aún lo más importante, para seguirnos perdonando día con día, de continuo en continuo, para poder seguir en este camino, en esta carrera, en este maratón. Muchos cuando corremos buscamos los mejores métodos en los libros, técnicas o entrenamientos o instrucciones para poder obtener fuerza técnica, capacidad física, menos lesiones, etcétera, etcétera, para ir avanzando en nuestras carreras, algunas de corta y otras de largas distancias. Olvidamos que en este maratón que tenemos, en esta vida cristiana, Jesucristo es nuestro principal entrenador. Si no adquirimos hábito, disciplina con Él, estamos perdidos. Nuestra vida licenciosa con el mundo nos lleva a caer una y otra vez, lesionándonos, sufriendo heridas a veces tan profundas que no nos permiten continuar una carrera. No porque nosotros, o Dios no nos lo permite, Él nos permite siempre todo. Nosotros somos por el dolor, por las circunstancias, porque a veces echamos la culpa a Jesucristo, queremos dejar la carrera. Pero Él siempre está con nosotros. Él nos cura, Él nos alivia, Él nos defiende, Él nos prepara. Por eso es el mejor entrenador, que siempre está con cada uno de nosotros. Él es fiel y verdadero. Y nos dice que con obediencia y paciencia podremos terminar esta carrera. La dinámica de Jesucristo era verdaderamente estricta, un verdadero equilibrio en su vida. La agenda de Jesús, en esa agenda que tenía Él, era hacer la voluntad del Padre. Y Él nos exhorta y nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Poniendo los ojos en Jesús, contemplando sus enseñanzas, poniéndolas por obra, podemos continuar y nunca desistir, siempre hacia adelante. Punto 2. Cuando sientas desistir, recuerda la recompensa. En Hebreos 12:2 está escrito en su segunda parte: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y nos dice el Señor: cuando estés agotado y débil de mente, recuerda que yo mismo sufrí para salvarlos, dándoles la vida eterna. Muy fácil nosotros perdemos el enfoque en el cual tenemos que seguir en esta carrera. Pensamos que nosotros tuvimos los peores problemas o nos están sucediendo los peores problemas, las peores situaciones, las peores enfermedades, ¿sí? Pero ¿qué son nuestras penas, nuestros problemas en comparación con otras personas? Y a veces nos damos cuenta que no son tan dramáticas como las decimos nosotros, o tan fuertes, sino que queremos en un egoísmo ser atendidos principalmente nosotros, y de los demás no nos importa. A veces culpamos a Dios de todo esto que sucede en nuestra vida. No entendemos que somos imperfectos, que nosotros mismos, muchas cosas que hemos sembrado, estamos cosechando. Unas a corto plazo y otras a largo plazo. Todo está en el plan de Dios y a veces olvidamos esto.
Muchas de las cosas que tenemos vienen de la mano de Dios, que son bendiciones. Y muchas de las cosas que también obtenemos vienen de la vara de Dios, que son correcciones. ¿Y por qué nos corrige? Porque quiere que recibamos esa bendición que tiene para con nosotros. Nosotros escogemos el camino. Siempre Él estará con nosotros, bendiciéndonos o corrigiéndonos para recibir la bendición de Dios. Permitamos que estos sucesos, estas circunstancias, problemas, penas, enfermedades, vayan desarrollando madurez en nuestra vida. Y esto mismo hará que empecemos a depender más de Dios día con día, hora tras hora, minuto con minuto, segundo tras segundo. Pensamos muchas veces equivocadamente que no deberíamos tener nosotros ninguna enfermedad, ninguna necesidad, ningún problema, ninguna situación difícil. Pero ¿quiénes somos nosotros para pensar así? Pasaremos por muchas cosas, cada uno de nosotros, situaciones dolorosas, pérdidas, problemas, conflictos, enfermedades. Las situaciones que pasamos, hermanos, no son la excepción. Son normas a lo largo de nuestra vida que nos van a hacer crecer, que nos van a hacer madurar, que nos van a hacer entender la vida en Cristo Jesús. En Juan 16:33, ¿me acompaña por favor? Está escrito: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ya tiene esa experiencia y por eso nos va aconsejando día con día por medio del Espíritu Santo para redarguir en justicia y juicio en nuestro corazón, para comprender nosotros dónde estamos mal, cuando ya no somos fieles, cuando estamos buscando otras cosas y no estamos buscando el reino de Dios y su justicia, sabiendo que si buscamos principalmente las cosas de Dios, todo lo demás se va a dar dado por añadidura a cada uno de nosotros. El que Jesús haya sido envuelto en pañales, puesto en un pesebre, significa que Él nos entiende, que Él ya pasó por esas aflicciones y siendo santo, sin necesidad de pasar, Él las tuvo que pasar para adquirir esa madurez, ese carácter y no desistir, sino seguir adelante. Muchas de las personas que corremos nos cuesta trabajo empezar los primeros kilómetros, el respirar, el subir las pendientes y bajadas. A veces traen lastimaduras, lesiones en nuestras piernas. Pero hay un momento que cuando continuamos, cuando seguimos, cuando pasamos este proceso o estas etapas, hay un momento que ya no nos fijamos en el dolor, ya no nos fijamos en la distancia que nos falta, ¿sí? Ya no nos fijamos en esa condición, sino que seguimos adelante. Ya nuestra mente ha sido cautiva, ya nuestros dolores no nos pesan. Y así es en el camino de Jesucristo. Cuando nosotros empezamos a depender de Él, ya no pensamos en el tiempo que falta. Ya no pensamos en esos dolores, en esa falta de condición, sino como en automático vamos obedeciendo, vamos siguiendo el camino, vamos siguiendo esa verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vamos recibiendo esa bendición. Jesucristo tenía un proyecto de muerte,
pero él veía más allá, él veía la recompensa. Por eso nos entiende y nos aconseja que nosotros como él podemos llegar a esa misma meta, a recibir ese galardón para nosotros. Él creció y vivió una gran oposición y nos dio vida eterna y nos dice: no te detengas, hijo, vale la pena lo que estás padeciendo, porque allá vas a recibir esa excelencia y ese gran peso de gloria estando a mi lado. Dice la palabra de Dios, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Está escrito también, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, porque las que no se ven son eternas. ¿Qué estás esperando tú, hermano? ¿Ver las cosas temporales o ver las cosas eternas? Tercer punto, dice: cuando sientas desistir, te recuerdo que yo mismo experimenté oposición y rechazo. En Hebreos 12:3 está escrito: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que tenemos que seguir adelante, ¿sí? Que no importa lo que digan o lo que haga la gente con nosotros, debemos de seguir. A lo mejor en este momento estás recibiendo tú toda la oposición, todo se complica, mas ve lo que dice la palabra de Dios. Mateo 5, del versículo 10 al versículo 12. Está escrito: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y con esto quiero decirte, hermano, que somos los únicos preparados por Dios para soportar las situaciones de oposición. Así como Jesucristo fue preparado, cada uno de nosotros, por la misericordia y por la gracia de Dios, estamos siendo preparados para las situaciones de oposición. Si vemos la gente que no conoce de Dios, muchas veces en esa ignorancia no sabe a quién acudir y equivocan sus caminos y van con personas que les van a hacer más daño, inclusive van a hacer hasta perder su alma. Con nosotros, a pesar de las situaciones, pueden ser tan difíciles como la pérdida de un hijo, el aborto, la violación, el ser maltratados toda una vida, donde nosotros, por medio de las enseñanzas de Jesucristo, podemos tener la esperanza que las cosas van a cambiar o que nos van a permitir ejercer la misma palabra de Dios como la ejerció Jesucristo en su vida. Esto es para nuestra vida. ¿Sí? Dios no protegió a Jesucristo de las vidas diarias o de las situaciones diarias de su vida. También pasó por muchas situaciones difíciles. Y él aún así fue preparado y tuvo la palabra en su boca, el perdón en su boca. Y a pesar de que Dios o mismo Jesucristo pensó que él había sido abandonado, Dios siempre estuvo trabajando con él, siempre estuvo con él.
En el Salmo 34, 19, acompáñame, ya estamos por terminar. En el Salmo 34, versículo 19. Está escrito: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Por un lado nos dice el Señor que Él ha vencido al mundo y por eso nos aconseja. Y dice que muchas aflicciones aquí son del justo, pero de que todas ellas nos va a librar el Señor, de acuerdo a su voluntad y a su palabra, no de acuerdo a lo que nosotros querramos. Sea la situación que sea, Dios es soberano y nosotros lo hemos declarado como Señor y Salvador nuestro. Soberano de nuestros pensamientos y de nuestros razonamientos. Él nos dice, como últimos consejos, dice: aprende a perdonar como yo lo hice. Dice: recuerda que Dios te perdonó a ti. Efesios 4:32, ¿gustas acompañarme? Efesios 4:32 está escrito: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Siguiente consejo: cuando alguien te haga daño, Dios lo usará para bien. Y acompáñenme, por favor, a Romanos 8:28. Está escrito: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y lo que les decía, muchas veces pensamos que Dios está distante, que Dios nos ha abandonado, que Él nos ha dejado solo y por eso pasamos por tantas situaciones tan difíciles, tantas situaciones o enfermedades tan fuertes. A veces pensamos, Dios ya nos abandonó. O Dios, ¿dónde estás, Señor? Pero dice, cuando Dios te parezca distante, Él siempre estará con nosotros y trabajando en nosotros. Hermano, y con esta enseñanza terminamos corriendo con los gigantes de la fe. Espero que estas enseñanzas nos hayan bendecido a cada uno de nosotros, nos deje esa enseñanza que quiere el Señor. Y les recuerdo a estos 7 gigantes de la fe. El primero, el rey David, que nos dijo: cuando presentes situaciones difíciles, conéctate con Dios. Noé: una persona puede marcar la diferencia. La reina Esther: Dios tiene un lugar para ti. Moisés: vivan en la zona de fe. José: no se den por vencidos con sus sueños. Abraham: Dios siempre hace bien las cosas. Y Jesucristo: a pesar de todo, nunca desistas. Todos somos un instrumento de Dios. Todos estamos en un plan de Dios, en un proyecto de Dios. Hermano, podamos cumplir, podamos terminar esta carrera con estos gigantes de la fe que han bajado para aconsejarnos y para bendecir nuestra vida. Yo espero que también tú puedas bendecir la vida de los demás
dando ejemplo. Y quizás un día aconsejando cómo corriste tú esta misma carrera. ¿Cómo corriste tú este maratón que tenemos adelante? Dios nos lleva a un crecimiento, Dios nos lleva siempre a un premio. Y a veces, como veíamos en Abraham, a lo mejor no entendemos las cosas que nos pide Dios, pero siempre hay un propósito. Es bendecirlos. Puede ser de la mano de Dios, de cómo llevarnos en este maratón, o puede ser a través de correcciones con Dios. Espero que tú seas fiel al Señor, que tú seas obediente al Señor, que tengas la paciencia para poder terminar esta carrera, que todos estos consejos nos ayudarán para terminar. Pidámosle la bendición al Señor. Inclinemos nuestro rostro y démosle gracias por todo lo que hace con nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora te damos a ti la honra y la gloria. Gracias por bendecirnos con estas enseñanzas, con este tema de corriendo con los gigantes de la fe. Te pedimos que hayas abierto nuestro entendimiento, que sea tu Espíritu Santo recordándonos estas enseñanzas cuando pasemos por las diferentes situaciones donde nos encontremos o vayan llegando a nuestra vida. Tú dices que todo lo que vamos a pasar, Señor, son normas que suceden a nuestra vida. Nuestro mismo Señor Jesucristo las pasó y aún Dios no lo impidió porque estaba formando su carácter, estaba Él adquiriendo madurez, y así como debemos de adquirirla nosotros después de haber tomado esa leche espiritual, hoy necesitamos este alimento sólido, Señor, que nos hará fortalecernos, que nos hará estar conscientes, siempre siéndote fiel a ti, Señor. Danos esa conciencia, Señor, de seguir tus caminos, de seguir tus pasos, porque solamente ahí encontraremos esa bendición. Sea a ti, Señor, la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios sea con ustedes. Guardémonos respetando a nuestras autoridades. Vean todo este contagio que ha ido creciendo ya en los hospitales, casi en un 95% están pues llenos. Vemos, hoy hace rato veía los videos de cómo fallece la gente por medio de este virus, llegan a la muerte, de que no pueden respirar y aunque se les esté dando esa respiración, ese masaje en los corazones, y de un momento o de unos minutos puede fallecer la gente. En los hospitales casi ya no están atendiendo a la gente. Dicen que por medio en forma virtual, pero ni aún así se está salvando la gente. Tengamos cuidado, guardémonos nosotros, cuidémonos nosotros para que los nuestros estén también cuidados. Dios nos bendiga. Dios sea en cada uno de nosotros, como lo decía yo, esa bendición de tener a Jesucristo dentro de nosotros. Escuchémosle, que Él sea nuestra conciencia, que Él sea nuestra guía, nuestro entrenador, que Él sea nuestra bendición en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendice, hermanos.